Esta pregunta plantea un problema que es uno de los problemas iniciales de la antropología cristiana. Ya, por ejemplo, Nemesio, que es un autor de principios del siglo V, se hace esa pregunta: ¿el alma humana es forma o es sustancia espiritual? Si es forma, es simplemente acto de un cuerpo. De esa manera, que es la que sigue Aristóteles en su antropología, explicamos fácilmente la unidad del compuesto humano. Pero ¿cómo se salva entonces la inmortalidad del alma? Una forma no subsiste a su compuesto. La otra alternativa, que el alma sea una sustancia espiritual, es la de Platón, que salva perfectamente la posibilidad de la espiritualidad e inmortalidad del alma, pero deja el problema de la unidad del compuesto humano. En su caso, Nemesio opta por esta segunda, tratando después de explicar cómo es posible la unidad. Pero Santo Tomás sostiene que en realidad no se trata de un dilema, porque el alma humana es al mismo tiempo forma y espíritu. En realidad, en la expresión precisa que él utiliza, es una forma subsistente. Es forma del hombre porque efectivamente es su principio animador, e incluso su dimensión espiritual necesita de las operaciones de los sentidos para poder realizarse. El acto de la inteligencia es espiritual, pero no puede realizarse sin la previa colaboración y la posterior también intervención de los sentidos, sobre todo de las imágenes que son como el sustrato de la operación intelectual. Pero, al mismo tiempo, esa forma demuestra tener una operación que en sí misma, en su contextura intrínseca, no contiene materia. Si el obrar sigue al ser, una operación per se del alma demuestra su capacidad de subsistencia. Subsistencia quiere decir que ese sujeto es sujeto suficiente de su acto de ser. No es como en los demás compuestos del mundo material, que el acto de ser solo se sostiene cuando materia y forma están unidas. En el caso del hombre, la forma, el alma espiritual, es ella sola sujeto de su acto de ser, que comunica o extiende al cuerpo cuando está unida a él. De manera tal que entonces el alma es forma, pero es una forma capaz de subsistir por sí sola. Con lo cual, después de la muerte, el cuerpo se corrompe, pero el alma puede subsistir, seguir existiendo. ¿Esto significa entonces que el alma es independiente del cuerpo? No, para Santo Tomás no, porque esa alma que subsiste al cuerpo es una naturaleza humana incompleta, no es un hombre completo. Para ser un hombre completo necesita del cuerpo. El cuerpo es parte esencial de la naturaleza humana. Solo que su forma, en este caso, tiene un grado de perfección tal que es capaz de emerger del cuerpo y existir sin él, aunque de manera incompleta, después de la muerte.